El mundo está lleno de misterios. Algunos son pequeños, fáciles de resolver. Otros, sin embargo, capturan nuestra imaginación y no nos sueltan. Estos son los misterios sin resolver, los casos que desconciertan a los investigadores y perturban nuestra conciencia colectiva. Acompáñennos mientras nos adentramos en 5 de estos casos, explorando las pruebas, analizando las teorías y enfrentándonos a lo desconocido. Son historias de personas desaparecidas, códigos secretos y sucesos inexplicables. Historias que les acompañarán mucho después de que acaben los créditos, haciéndoles cuestionar todo lo que creían saber. Prepárense para adentrarse en un mundo de intriga, suspense y misterio eterno. En 2014, Lars Mittank, un joven turista alemán, se embarcó en unas vacaciones aparentemente normales a Bulgaria con sus amigos. Lo que comenzó como una escapada despreocupada, se transformó rápidamente en una experiencia aterradora, culminando con la extraña e inexplicable desaparición de Lars. Todo empezó con una pequeña pelea tras un partido de fútbol, que dejó a Lars con el tímpano roto y una creciente sensación de paranoia. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, lo que le llevó a abandonar a sus amigos y a huir del país solo. Las cámaras de seguridad grabaron los últimos movimientos conocidos de Lars en el aeropuerto de Varna. Su ansiedad era palpable mientras corría por la terminal, aparentemente huyendo de un perseguidor invisible. Los testigos lo describieron como agitado y asustado, afirmando que hablaba de ser perseguido por hombres que querían hacerle daño. A día de hoy, el destino de Lars sigue siendo un misterio. Su desaparición es un escalofriante recordatorio de la fragilidad de nuestra supuesta seguridad. El desolado paisaje del Valle de Isdalen, en Noruega, se convirtió en el escenario de uno de los misterios sin resolver más desconcertantes de la historia escandinava. En 1970, el cuerpo gravemente quemado de una mujer fue descubierto en este remoto lugar, lo que dio lugar a una investigación que desenterró más preguntas que respuestas. Entre las pertenencias de la mujer se encontraron una colección de pelucas, pasaportes falsos y entradas de diario codificadas, lo que sugiere una vida envuelta en secreto. Las etiquetas de su ropa habían sido meticulosamente quitadas, lo que profundizó aún más el misterio que rodea su verdadera identidad. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden internacionales, el verdadero nombre de la mujer de Isdal y las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo un enigma. ¿Era una espía encubierta, la víctima de un trágico accidente, o algo completamente distinto? El caso sigue cautivando y desconcertando, un crudo recordatorio de los secretos que algunos se llevan a la tumba. La noche del 8 de marzo de 2014 presenció un evento sin precedentes en la historia de la aviación: la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Con 239 pasajeros y tripulación a bordo, el Boeing 777 desapareció de las pantallas de radar poco después de despegar de Kuala Lumpur, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un dolor inconmensurable. A pesar de un extenso esfuerzo de búsqueda que abarcó varios países y millones de kilómetros cuadrados, no se encontró ni rastro del avión durante años. La ausencia de una llamada de socorro, la desviación abrupta de su ruta de vuelo planificada y la falta de un motivo discernible alimentaron todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. El descubrimiento de restos arrastrados a la costa en islas a miles de kilómetros de distancia solo profundizó el misterio, ofreciendo pistas tentadoras, pero ninguna respuesta definitiva. La desaparición del vuelo MH370 es un escalofriante recordatorio de la inmensidad y la naturaleza implacable de nuestros océanos, y del poder inescrutable de lo desconocido. Sección 5. El asesino del Zodiaco. Terror en el área de la bahía. Finales de los años 60. Una época de agitación social y revolución cultural. Pero en el área de la bahía de San Francisco, un tipo diferente de terror
se apoderó de la imaginación del público: el asesino del Zodiaco. Este escurridizo asesino en serie aterrorizó la región con una serie de ataques brutales, burlándose de la policía y de la prensa con mensajes crípticos y escalofriantes promesas de más violencia. La tarjeta de presentación del Zodiaco eran sus intrincados cifrados, códigos complejos que, según él, contenían la clave de su identidad. A pesar de los esfuerzos de descifradores de códigos, tanto aficionados como profesionales, la mayoría de estos mensajes permanecen sin descifrar a día de hoy. Sus motivos, envueltos en misterio y posiblemente alimentados por un deseo de notoriedad, siguen siendo tan esquivos como el propio asesino. El caso del Zodiaco sigue siendo uno de los asesinatos en serie sin resolver más infames de la historia estadounidense, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie incluso en las comunidades aparentemente más idílicas. Sección 6. La misteriosa muerte de Elisa Lam. Una tragedia en el Hotel Cecil. En el corazón del centro de Los Ángeles se encuentra el Hotel Cecil, un edificio con un pasado oscuro y turbulento. En 2013, este conocido hotel se convirtió en el escenario de otra tragedia: la extraña e inexplicable muerte de Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años. La desaparición de Elisa, capturada por las escalofriantes cámaras de seguridad del hotel, causó conmoción en Internet y generó innumerables teorías sobre qué le sucedió. El vídeo, que muestra a Elisa comportándose de manera extraña en un ascensor del hotel, solo aumentó el misterio que rodea su caso. Su cuerpo fue descubierto más tarde en un tanque de agua en la azotea, lo que planteó más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo Elisa, sola y aparentemente desorientada, acceder a una zona restringida? ¿Fue su muerte un trágico accidente, el resultado de un crimen o algo más siniestro? Las circunstancias que rodearon la muerte de Elisa Lam siguen desconcertando a los investigadores y atormentando los pasillos del Hotel Cecil. Sección 7. Teorías y especulaciones. Los expertos opinan. A lo largo de esta serie, hemos explorado los escalofriantes detalles de 5 misterios sin resolver, cada uno más desconcertante que el anterior. Ahora, recurrimos a expertos en sus respectivos campos para que nos den su punto de vista, analicen las pruebas y ofrezcan posibles explicaciones para estos enigmas que aún perduran. Los psicólogos forenses se adentran en las mentes de individuos como el asesino del Zodiaco, intentando comprender las motivaciones que se esconden tras sus horribles crímenes. Los expertos en aviación analizan la trayectoria de vuelo del MH370, buscando pistas en los datos que puedan explicar su repentina desaparición. Los criptógrafos siguen trabajando con los mensajes cifrados del Zodiaco, con la esperanza de desentrañar los secretos que puedan contener. Y los investigadores revisitan los escenarios de estos misterios, buscando nuevas pruebas o detalles que se les hayan pasado por alto y que puedan finalmente resolver el caso. Sección 8. La necesidad humana de resolver misterios, una perspectiva psicológica. ¿Por qué nos atraen tanto los misterios sin resolver? ¿Qué tienen estos casos que cautivan nuestra imaginación y se niegan a dejarnos ir? Tal vez sea el deseo humano innato de orden, nuestra necesidad de encontrarle sentido a un mundo que a menudo puede parecer aleatorio y caótico. Los misterios sin resolver representan una ruptura de ese orden, una grieta en el tejido de nuestra comprensión. Nos desafían a confrontar lo desconocido, a lidiar con la posibilidad de que algunas cosas nunca se expliquen del todo. Y al hacerlo, nos obligan a enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, a nuestra propia vulnerabilidad en un mundo donde no todas las preguntas tienen respuesta. Pero quizás haya algo más que eso. Quizás también se trate de empatía, de conectar con las víctimas y sus familias, y sentir un sentido de responsabilidad para ayudar a cerrar sus historias. Cualquiera que sea la razón,
Nuestra fascinación por los misterios sin resolver habla de algo profundo dentro de la psique humana, un deseo de comprender no solo el mundo que nos rodea, sino también nuestro lugar en él. Sección 9. Conclusión. La búsqueda de respuestas continúa. Al llegar al final de nuestro viaje al corazón de estos misterios sin resolver, una cosa queda clara: la búsqueda de respuestas continúa. Si bien puede que nunca sepamos toda la verdad que se esconde tras estos casos, la búsqueda de justicia, de un cierre y de comprensión, persiste. El paso del tiempo puede difuminar los recuerdos, pero no los borra. Las víctimas de estas tragedias y las familias que dejaron atrás merecen que sus historias se cuenten, que sus voces se escuchen. Y así, seguimos preguntando, examinando las pruebas y negándonos a dejar que estos misterios se desvanezcan en la oscuridad. Porque al final, la búsqueda de la verdad, por muy esquiva que sea, es un testimonio del poder inquebrantable del espíritu humano, de nuestra negativa a aceptar lo inaceptable y de nuestra firme creencia de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza, como una vela que parpadea, aún puede iluminar el camino. Adentrémonos en el mundo de los misterios sin resolver y conozcamos el desconcertante caso de Lars Mittank. Lars era un joven turista alemán que desapareció sin dejar rastro después de comportarse de forma extraña en un aeropuerto. Su historia ha dejado perplejos a los expertos e intrigado a los detectives aficionados por igual. Lars estaba de vacaciones con sus amigos en Bulgaria, cuando una pequeña pelea lo dejó con una lesión que le impidió volar a casa con su grupo. Se quedó para recuperarse, pero su comportamiento se volvió cada vez más errático. Las grabaciones de seguridad del aeropuerto lo muestran actuando con aparente paranoia, corriendo por la terminal y finalmente desapareciendo en el bosque cercano. A pesar de las extensas búsquedas y las numerosas teorías, el paradero de Lars Mittank sigue siendo un misterio. ¿Estaba huyendo de una amenaza real o su mente le estaba jugando una mala pasada? El misterio de Lars Mittank continúa atormentando a quienes buscan la verdad, recordándonos que a veces los viajes más comunes pueden dar los giros más oscuros. Y así, al cerrar este capítulo, nos quedamos con más preguntas que respuestas. Pero la búsqueda de la verdad continúa, impulsada por la esperanza de que algún día la verdad salga finalmente a la luz. A medida que pasamos de un misterio a otro, vamos a adentrarnos en el desconcertante caso de la mujer de Isdal. Este enigma sin resolver ha confundido a los investigadores e intrigado al público durante décadas. Dato número 1. El cuerpo de la mujer de Isdal fue descubierto en el Valle de Isdal, Noruega, en 1970. Fue encontrada en una zona remota, casi inaccesible, conocida por su terreno escarpado y su atmósfera misteriosa. Dato número 2. Tras el examen, se determinó que había muerto por una combinación de quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono. También se encontraron restos de pastillas para dormir en su estómago, lo que añadió otra capa de complejidad al caso. Dato número 3. El aspecto más desconcertante fue el descubrimiento de múltiples pasaportes falsos y una variedad de pelucas en su equipaje. Cada pasaporte tenía un nombre y una nacionalidad diferente, lo que sugiere una vida envuelta en secreto y engaño. Dato número 4. Los investigadores descubrieron que todas las etiquetas de identificación en su ropa y objetos personales habían sido meticulosamente eliminadas, haciendo casi imposible rastrear su verdadera identidad. Dato número 5. Varios testigos informaron haber visto a la mujer en diferentes hoteles de Noruega en los días previos a su muerte. A menudo se la veía con hombres diferentes, lo que desató teorías sobre espionaje y actividades encubiertas. Dato número 6. A pesar de las exhaustivas investigaciones, incluyendo la cooperación internacional y la cobertura mediática, nadie ha podido identificar a la mujer de Isdal, y su verdadera identidad sigue siendo uno de los mayores misterios del siglo XX. Dato número 7. El caso sigue abierto, con nuevas pistas y teorías que surgen de vez en cuando. Sin embargo, el enigma de la mujer de Isdal sigue sin resolverse.
dejándonos con más preguntas que respuestas. Al reflexionar sobre estos detalles inquietantes, recordamos las muchas capas de misterio que aún existen en nuestro mundo. La historia de la mujer de Isdal es un claro recordatorio de que, a veces, la realidad supera la ficción. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por la esperanza de que algún día se desvele el misterio. Manténganse conectados mientras nos adentramos en más misterios sin resolver y casos enigmáticos, cada uno más intrigante que el anterior. Mientras pasamos de un misterio a otro, vamos a sumergirnos en el desconcertante caso de Tamam Shud. Este enigma sin resolver ha desconcertado a los investigadores e intrigado al público durante décadas. Dato número 1. En diciembre de 1948, un hombre fue encontrado muerto en la playa de Somerton, en Adelaida, Australia. Fue descubierto recostado contra un espigón, vestido con traje y corbata, sin ninguna identificación. Dato número 2. La autopsia no reveló una causa obvia de muerte, y las pruebas de toxicología no fueron concluyentes. El hombre no tenía heridas externas y sus órganos internos parecían estar sanos, lo que hace su fallecimiento aún más misterioso. Dato número 3. La pista más desconcertante fue un trocito de papel encontrado en un bolsillo oculto del pantalón del hombre. El papel tenía las palabras Tamam Shud, que se traduce como terminado o finalizado en persa. Esta frase es de la última página de un libro poco común llamado El Rubaiyat de Omar Khayyam. Dato número 4. Una copia de El Rubaiyat se encontró más tarde en un coche abandonado cerca de la playa. Sorprendentemente, la página final, que contenía las palabras Tamam Shud, había sido arrancada, coincidiendo con el trocito de papel encontrado en el hombre. Dato número 5. Investigaciones posteriores revelaron un código secreto escrito en el libro. A pesar de los numerosos intentos de criptógrafos y descifradores de códigos, el significado del código sigue siendo un misterio a día de hoy. Dato número 6. La identidad del hombre nunca ha sido confirmada. Sus huellas dactilares y registros dentales no coincidían con ninguna persona conocida, y nadie se presentó para reclamarlo. Dato número 7. A lo largo de los años, han surgido varias teorías, que van desde el espionaje hasta el amor no correspondido, pero ninguna ha proporcionado una respuesta definitiva. El caso sigue siendo uno de los misterios más perdurables de Australia. Al reflexionar sobre estos detalles escalofriantes, recordamos las muchas capas de misterio que todavía existen en nuestro mundo. La historia de Tamam Shud es un claro recordatorio de que, a veces, la realidad supera la ficción. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por la esperanza de que algún día se desvele el misterio. Manténganse conectados mientras nos adentramos en más misterios sin resolver y casos enigmáticos, cada uno más intrigante que el anterior. Mientras pasamos de un enigma a otro, vamos a sumergirnos en el desconcertante misterio de los niños Sodder. Este caso sin resolver ha confundido a los investigadores y cautivado al público durante décadas. Dato número 1. En la Nochebuena de 1945, un incendio se desató en la casa de la familia Sodder en Fayetteville, Virginia Occidental. George y Jenny Sodder, junto con 4 de sus hijos, consiguieron escapar de las llamas. Sin embargo, 5 de los niños Sodder fueron dados por desaparecidos. Dato número 2. A pesar de una búsqueda exhaustiva entre los restos calcinados, nunca se encontraron huesos ni restos humanos, lo que plantea la pregunta: ¿fallecieron los niños en el incendio o fueron secuestrados? Dato número 3. La familia Sodder experimentó una serie de sucesos extraños antes del incendio. George Sodder, un abierto crítico del dictador italiano Benito Mussolini, había recibido amenazas de personas sin identificar. ¿Podría haber sido esto el motivo de una conspiración más siniestra? Dato número 4. La noche del incendio, Jenny Sodder recibió una misteriosa llamada telefónica de una desconocida preguntando por alguien que no vivía en su casa.
Poco después, se oyó un fuerte golpe en el tejado seguido del incendio. Dato número 5. Un testigo afirmó haber visto a los niños desaparecidos en un coche alejándose del lugar durante el incendio. Además, una mujer informó haber visto a los niños en un hotel de Charleston la mañana siguiente al incendio, acompañados por 2 hombres y 2 mujeres desconocidos. Dato número 6. A lo largo de los años, la familia Soder recibió varias pistas y avistamientos de sus hijos. Una de esas pistas incluía una fotografía enviada a la familia Soder en 1968, que mostraba a un joven que se parecía muchísimo a su hijo desaparecido, Luis. Dato número 7. A pesar de las exhaustivas investigaciones y la incesante búsqueda de respuestas por parte de la familia Soder, el destino de los 5 niños desaparecidos sigue siendo un misterio a día de hoy. El caso está envuelto en misterio, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y angustia. Al reflexionar sobre estos inquietantes detalles, recordamos las muchas capas de misterio que todavía existen en nuestro mundo. La historia de los niños Soder es un conmovedor recordatorio de que, a veces, la realidad supera la ficción. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por la esperanza de que algún día se descubra la verdad. Sigan conectados mientras profundizamos en más misterios sin resolver y casos enigmáticos, cada uno más intrigante que el anterior. Según vamos pasando de un enigma a otro, vamos a sumergirnos en el misterio desconcertante del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Este caso sin resolver ha tenido a los investigadores de cabeza y ha cautivado al público durante casi una década. Dato número 1. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro mientras iba de Kuala Lumpur a Pekín, con 239 pasajeros y tripulantes a bordo. A pesar de una búsqueda enorme, los restos principales del avión nunca se han encontrado. Dato número 2. El avión perdió contacto con el control de tráfico aéreo menos de 1 hora después de despegar, y su transpondedor se apagó, lo que hizo que fuera muy difícil seguirle la pista. Los datos posteriores del radar militar sugirieron que el avión se desvió de su ruta, volando hacia el oeste sobre la península de Malaca y adentrándose en el Océano Índico. Dato número 3. Varias piezas de escombros que se cree que son del MH370 han aparecido en las costas de islas en el Océano Índico, incluyendo un flaperón encontrado en la isla Reunión en 2015. Estos hallazgos dieron algunas pistas, pero ninguna respuesta definitiva sobre dónde acabó el avión. Dato número 4. Las teorías sobre lo que pasó con el MH370 van desde fallos mecánicos hasta secuestro, e incluso posibilidades más chungas como el suicidio del piloto o que el gobierno lo esté ocultando. Sin embargo, ninguna de estas teorías se ha podido demostrar. Dato número 5. La búsqueda del MH370 ha sido una de las más grandes y caras de la historia de la aviación, con muchos países y tecnología punta implicados. Aún así, la mayor parte del avión sigue sin aparecer y no se sabe dónde está. Dato número 6. Las familias de los pasajeros y la tripulación siguen buscando respuestas y un cierre. Para ellos ha sido muy duro emocionalmente, lidiando con la incertidumbre y la pérdida de sus seres queridos. Dato número 7. En 2018, el gobierno malasio publicó un informe final sobre la desaparición, diciendo que no se podía saber la causa sin encontrar los restos. El informe dejó muchas preguntas sin respuesta, haciendo que el misterio siga y alimentando las especulaciones. La desaparición del vuelo MH370 nos recuerda que, incluso con toda la tecnología que tenemos, hay misterios que no se resuelven. Al recordar este evento trágico, nos acordamos de la fuerza de aquellos que siguen buscando la verdad. Quedaos por aquí, que vamos a seguir con más misterios sin resolver y casos enigmáticos, cada uno más intrigante que el anterior. A medida que pasamos de un enigma a otro, vamos a sumergirnos en el escalofriante misterio del Paso Dyatlov. Este caso sin resolver
ha dejado perplejos a los investigadores y ha cautivado al público durante más de 60 años. Dato número 1. En la noche del 2 de febrero de 1959, 9 excursionistas rusos experimentados, liderados por Igor Dyatlov, fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas en los montes Urales. Su tienda fue encontrada rasgada desde dentro, y sus cuerpos dispersos en la nieve, algunos incluso descalzos, en diferentes estados de desnudez. Dato número 2. Los cuerpos de los excursionistas presentaban heridas extrañas. Algunos tenían traumas internos graves, similares a los de un accidente de coche, pero sin heridas externas. Un miembro tenía el cráneo fracturado y otro tenía fracturas importantes en el pecho. A una de las excursionistas le faltaban la lengua, los ojos y partes de los labios. Dato número 3. El campamento del grupo estaba ubicado en una zona conocida como Montaña Muerta por el pueblo mansi local. El nombre en sí añade un toque espeluznante al ya desconcertante misterio. Dato número 4. Las investigaciones iniciales sugirieron que una fuerza natural irresistible había causado las muertes. Sin embargo, no se proporcionó una explicación definitiva. Las teorías iban desde una avalancha hasta pruebas militares secretas, pero ninguna ha sido probada de forma concluyente. Dato número 5. Se descubrió que algunas de las ropas de los excursionistas eran altamente radiactivas. Este peculiar detalle ha alimentado numerosas teorías de la conspiración, incluyendo experimentos secretos del gobierno y participación extraterrestre. Dato número 6. El caso fue reabierto oficialmente en 2019 por las autoridades rusas. Sin embargo, la nueva investigación concluyó que una avalancha fue la causa más probable, aunque esta explicación no ha convencido a muchos escépticos e investigadores. Dato número 7. El incidente del Paso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la historia rusa. Ha inspirado innumerables libros, documentales e incluso películas, cada uno explorando diferentes aspectos y teorías sobre qué pudo haber causado un evento tan trágico y desconcertante. Mientras reflexionamos sobre este caso inquietante, recuerden que incluso en nuestro mundo tecnológicamente avanzado, algunos misterios permanecen sin resolver. Estén atentos mientras continuamos explorando casos más enigmáticos e intrigantes, cada uno más fascinante que el anterior. Al pasar del escalofriante misterio del Paso Dyatlov, nos adentramos en otro enigma que ha desconcertado a los investigadores durante décadas: el caso del código del asesino de la carretera. Dato número 1. En los años 1970 y 1980, una serie de asesinatos brutales tuvieron lugar a lo largo de las carreteras de Estados Unidos. Se atribuyeron a un asesino en serie que dejó tras de sí un rastro de terror y confusión. Dato número 2. El asesino, a menudo conocido como el asesino de la carretera, dejó un mensaje codificado en una de las escenas del crimen. Esta nota críptica ha confundido incluso a los criptógrafos más hábiles y permanece sin descifrar hasta el día de hoy. Dato número 3. El mensaje codificado consiste en una serie de letras y símbolos aparentemente aleatorios, organizados de una manera que sugiere un significado oculto o una pista sobre la identidad del asesino. Dato número 4. A pesar de numerosos intentos de la policía y descifradores de códigos aficionados, el mensaje no se ha podido descifrar. Algunos creen que podría contener el nombre del asesino, o quizás una burla dirigida a la policía. Dato número 5. El código del asesino de la carretera se ha comparado con otros códigos famosos sin resolver, como los cifrados del asesino del Zodíaco. Ambos casos han despertado mucho interés y especulación, pero ninguno se ha resuelto de forma concluyente. Dato número 6. Han surgido varias teorías sobre la naturaleza del código. Algunos sugieren que podría ser un cifrado complejo que requiere una clave, mientras que otros creen que podría ser una pista falsa para engañar y confundir a los investigadores. Dato número 7. El caso sigue abierto, y el mensaje codificado sigue siendo un punto central para quienes buscan desentrañar el misterio del asesino de la carretera.
Las nuevas tecnologías y los métodos de criptoanálisis podrían algún día proporcionar el avance necesario para decodificar este enigmático mensaje. Al reflexionar sobre el código del asesino de la carretera, recordamos que algunos misterios perduran, desafiando nuestro intelecto y perseverancia. Sigan con nosotros mientras continuamos explorando casos más enigmáticos e intrigantes, cada uno más fascinante que el anterior. Tras el escalofriante misterio del código del asesino de la carretera, nos adentramos en otro enigma que ha desconcertado a los investigadores durante décadas: el caso de la enigmática desaparición de Maura Murray. Dato número 1. En febrero de 2004, Maura Murray, de 21 años, estudiante de enfermería en la Universidad de Massachusetts, desapareció después de estrellar su coche en Haverhill, New Hampshire. Dato número 2. Maura había enviado un correo electrónico a sus profesores diciendo que había habido una muerte en la familia, aunque esto resultó ser falso. Empaquetó sus pertenencias y se fue en coche con un destino desconocido. Dato número 3. Después del choque, un vecino del lugar le ofreció ayuda, pero Maura la rechazó, diciendo que ya había llamado pidiendo auxilio. Sin embargo, nunca se hizo tal llamada. Dato número 4. Cuando la policía llegó unos 10 minutos después, Maura no estaba por ninguna parte. Su coche estaba cerrado, y dentro encontraron sus pertenencias, incluyendo un libro sobre alpinismo y alcohol. Dato número 5. A pesar de las extensas búsquedas, incluyendo el uso de perros de rastreo y helicópteros, nunca se ha encontrado ningún rastro de Maura. Su desaparición ha generado numerosas teorías, que van desde el secuestro hasta la desaparición voluntaria. Dato número 6. En los años posteriores a su desaparición, ha habido varios avistamientos de Maura, pero ninguno ha sido confirmado. Su familia continúa buscando respuestas, aferrándose a la esperanza de que todavía esté viva. Dato número 7. El caso ha atraído la atención de los medios de comunicación y ha sido objeto de numerosos documentales y podcasts. A pesar de esto, el misterio sigue sin resolverse, dejando a amigos, familiares y al público en busca de la verdad. Permanezcan atentos mientras continuamos desentrañando casos más enigmáticos e intrigantes, cada uno más cautivador que el anterior. Mientras nos adentramos en el abismo de los misterios sin resolver, nos topamos con uno de los criminales más infames de la historia de Estados Unidos, el asesino del Zodíaco. Con un legado escalofriante que ha perseguido la conciencia pública durante décadas, este enigma permanece sin resolver y el verdadero rostro del asesino del Zodíaco nunca ha sido desvelado. Dato número 1. El asesino del Zodíaco operó en el norte de California a finales de los años 60 y principios de los 70. Se sabe que asesinó al menos a 5 personas, aunque afirmó haber matado a hasta 37. Dato número 2. El modus operandi del Zodíaco consistía en atacar a parejas jóvenes en zonas aisladas, a menudo de noche. Enviaba cartas burlonas y criptogramas a los periódicos locales, desafiando al público y a las autoridades a que lo atraparan. Dato número 3. A pesar de las pistas crípticas, cifrados y mensajes codificados que envió a los medios, solo uno de sus cifrados ha sido resuelto definitivamente. El resto permanece como un rompecabezas tentador, tanto para descifradores de códigos aficionados como profesionales. Dato número 4. Las cartas del asesino del Zodíaco a menudo incluían símbolos, como el símbolo de la mira telescópica, que se convirtió en su sello. Estas cartas contenían detalles de los asesinatos que solo el asesino podía conocer, lo que confirmaba su autenticidad. Dato número 5. A lo largo de los años, se han propuesto numerosos sospechosos, pero ninguno ha sido relacionado definitivamente con los crímenes. El caso ha generado innumerables teorías y ha sido tema de libros, películas y documentales. Dato número 6. A pesar de los avances significativos en la ciencia forense y las investigaciones en curso, la verdadera identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo desconocida. Sus mensajes crípticos y la audacia de sus crímenes continúan cautivando y aterrando.
Dato número 7. El caso del asesino del Zodiaco es uno de los misterios más perdurables en la historia criminal. Un oscuro rompecabezas que continúa desafiando la resolución. La búsqueda de respuestas y justicia sigue siendo tan urgente hoy como lo era hace más de 50 años. Estén atentos mientras continuamos desentrañando casos más enigmáticos e intrigantes, cada uno más cautivador que el anterior.